La luz del sol se filtraba a través de las cortinas transparentes de la suite del hotel, calentando mi rostro mientras permanecía inmóvil frente al espejo del tocador. Mi reflejo me devolvía la mirada, vacío a pesar del maquillaje aplicado con cuidado. 29 años, veterinaria, a punto de casarme con un hombre al que respetaba pero no amaba. El vestido de encaje blanco se ceñía a mi cuerpo, elegante y asfixiante al mismo tiempo. «Te ves espectacular», dijo mi dama de honor mientras ajustaba el velo catedral. Su voz parecía llegar desde debajo del agua. Forcé una sonrisa. «Gracias. 8 semanas». Eso era lo que llevaba guardando el secreto. La prueba de embarazo positiva escondida en mi maleta para revelarla en la luna de miel se sentía como una piedra en el pecho. Dererick no quería hijos de manera natural. Su familia tenía condiciones genéticas que se negaba a transmitir. La inseminación con un donante anónimo había sido clínica, práctica. Todo en lo que se basaba nuestra relación. Segura, predecible, completamente carente de pasión. El Fairmont Capri Plaza vibraba de actividad abajo. 150 invitados reunidos en la terraza del jardín, sus conversaciones subiendo por la ventana abierta. Los socios de Dererick del despacho, mis colegas veterinarios, familias que pensaban que encajábamos a la perfección. Tal vez en el papel sí. 2 profesionales construyendo un futuro estable. Sin emociones complicadas, sin riesgos. Mi mano se deslizó hacia mi abdomen, a un plano bajo el corsé del vestido. Niño o niña. Tendría mis ojos verdes o los rasgos del donante desconocido. La clínica solo había proporcionado información mínima, pruebas de salud y características físicas básicas. Reproducción responsable, lo llamaban. Rachel, es hora. Mi madre apareció en el marco de la puerta, las lágrimas ya formándose. Estaba encantada con la boda, aliviada de que su hija por fin se estableciera después de años dedicadas solo a la rehabilitación de animales exóticos. Me puse de pie, la cola del vestido susurrando sobre la madera. Mis piernas se sentían desconectadas de mi cuerpo mientras descendíamos por la escalera curva. El personal del hotel sonreía, ofreciendo felicitaciones. Apenas lo registraba. Dererick esperaba en algún punto más allá de esas puertas francesas, probablemente revisando su reloj, puntual hasta el extremo. Mi casi esposo. La música de la procesión comenzó. Wagner, tradicional y esperado. Apreté demasiado fuerte el ramo de rosas blancas. Las espinas presionaban a través del envoltorio. Una respiración, 2, y luego entré al jardín. La tarde de mayo era perfecta. Cielo despejado, una brisa suave llevando el aroma de los árboles en flor que bordeaban la terraza. Los rostros de los invitados se volvieron hacia mí, cámaras en alto. Dererick estaba en el altar con su smoking a la medida, el cabello rubio perfectamente arreglado, una expresión orgullosa y satisfecha. Esto era una buena unión, decía su postura. Sensata. Caminé por el pasillo sola, habiendo insistido en esa pequeña rebelión. Cada paso se sentía predeterminado. Mi vida siguiendo un guión que no había escrito pero del que no podía escapar. El oficiante sonrió con calidez. Dererick tomó mi mano, su tacto frío y seco. «Queridos hermanos», comenzó el oficiante. Traté de concentrarme en las palabras, en el compromiso que estaba a punto de hacer. Dererick apretó mis dedos, confundiendo mi temblor con emoción. Tal vez lo era, solo que no del tipo que él imaginaba. Si alguien se opone a esta unión, el rugido de los motores atravesó la ceremonia. 3 Escalade negras irrumpieron por la puerta lateral del jardín. Las llantas desgarraron el césped perfectamente cuidado. Los gritos estallaron entre los invitados. El agarre de Dererick se tensó dolorosamente cuando los guardias de seguridad avanzaron, solo para quedarse inmóviles al abrirse las puertas de los vehículos. Hombres con trajes oscuros descendieron, moviéndose con precisión militar. Sin prisa, sin pánico, controlados. 10 de ellos formaron un corredor. Y entonces él bajó. Alto, fácilmente más de 1,80 m. Cabello negro y unos ojos tan oscuros que parecían absorber la luz. Su presencia golpeó como una fuerza física, silenciando el caos. Llevaba un traje color carbón que probablemente costaba más que mi vestido, cortado para resaltar unos hombros anchos y un cuerpo hecho para la violencia. Una cicatriz delgada atravesaba su ceja izquierda,
el único defecto en unos rasgos devastadores. Parecía esculpido en mármol por un dios furioso, y me estaba mirando directamente a mí. Rachel Morgan. Su voz se extendió por la terraza, con un acento mediterráneo, italiano quizá, cada palabra pronunciada con precisión cuidadosa. Aléjate de él. Dererick se movió delante de mí, encontrando por fin su voz. ¿Qué demonios es esto? Seguridad. Los guardias del hotel tenían las manos sobre sus armas, pero no las desenfundaron. Algo en esos hombres, en su quietud, en su preparación, hacía que incluso los profesionales armados dudaran. El desconocido siguió avanzando, sus hombres flanqueándolo. Los invitados se dispersaron. Alguien sollozó, pero él nunca rompió el contacto visual conmigo. Mi corazón golpeaba mis costillas. Miedo y algo más que no podía nombrar inundaron mi cuerpo. No me conoces, dijo, deteniéndose a unos metros. Pero estás embarazada de mi hijo. El mundo se inclinó. La mano de Dererick cayó de la mía. El oficiante retrocedió, aferrando su Biblia. Mi madre jadeó desde algún lugar entre la multitud. Eso es una locura, logré decir, con la voz apenas audible. Nunca te he visto en mi vida. Clínica de fertilidad Riverside. Hace 8 semanas. Metió la mano en su chaqueta. 2 de sus hombres se movieron, manos visibles y vacías para mostrar que no sacaba un arma. Sacó un sobre y me lo extendió. Hubo un error, no un accidente. Tu procedimiento utilizó mi material genético. La clínica está comprometida, conectada con personas que quieren hacerme daño, lo que significa que tú estás en peligro ahora mismo. Dererick estalló. Esto es acoso. La estás amenazando. La estoy salvando. Esos ojos oscuros finalmente se apartaron de los míos y se fijaron en Dererick con algo parecido a la lástima. No puedes protegerla de lo que viene. Yo sí. Rachel, ponte detrás de mí, ordenó Dererick. Pero su voz vaciló. Era un litigante, cómodo en los tribunales, no enfrentando a hombres que irradiaban capacidad letal. No podía moverme, no podía procesarlo. Mi bebé, el pequeño conjunto de células al que ya había empezado a amar, pertenecía a este desconocido. Imposible. La clínica tenía protocolos, salvaguardas. No te creo, dije, pero mi voz se quebró. Su mandíbula se tensó. No tienes tiempo para creerme. Mira. Señaló más allá del muro del jardín. Un sedán negro que no había notado antes estaba detenido en la calle. Las ventanas estaban polarizadas, pero sentí ojos observando. Depredadores y pacientes. Te han estado siguiendo desde hace 3 semanas, dijo. Esperando hoy, lugar aislado, seguridad mínima durante tu luna de miel. Habrías desaparecido y tu prometido habría pasado años buscando un cuerpo que nunca encontraría. Estás loco. Pero mi piel se erizó. Me habían seguido. Esos momentos extraños de sentirme observada en el supermercado. El coche que parecía aparecer detrás del mío con demasiada frecuencia. Lo había atribuido al estrés de la boda. El teléfono del desconocido vibró. Lo miró, su expresión endureciéndose. Se nos acabó el tiempo. Los disparos destrozaron la tarde. La puerta del sedán se abrió y destellos de fuego brotaron. Los invitados se tiraron al suelo, gritando. Dererick tropezó hacia atrás, tirando de mí. El desconocido se movió más rápido, su mano cerrándose alrededor de mi muñeca con fuerza suficiente para dejar moretones. Me atrajo contra su pecho, su cuerpo convirtiéndose en un muro entre las balas que silbaban a nuestro alrededor. «Muévanse», gritó a sus hombres. Formaron un caparazón protector, devolviendo el fuego con armas que aparecieron en sus manos como por arte de magia. Disparos profesionales y económicos. El parabrisas del sedán se cubrió de grietas. Alguien dentro gritó en un idioma que no reconocí. No podía respirar, no podía pensar. Mis oídos zumbaban por los disparos. El brazo del desconocido era acero alrededor de mi cintura, arrastrándome hacia su vehículo. Intenté resistirme, los tacones resbalando en el césped. «Suéltame. Es tu elección». Su voz era dura junto a mi oído. «Ven conmigo y vive, o quédate aquí y mira cómo todos los que amas mueren en el fuego cruzado. Decide ahora». Dererick yacía en el suelo, cubierto por una mesa volcada, el rostro blanco de terror. Mi madre se agachaba detrás de una jardinera,
las manos sobre la cabeza. Otra ráfaga de disparos hizo volar fragmentos de piedra de la fachada del hotel. Un mesero cayó, sujetándose el hombro. El desconocido no estaba preguntando. Estaba exponiendo hechos con la certeza de alguien que ya había visto esto antes. Dejé de luchar. Me levantó con facilidad, mi vestido enredándose en mis piernas mientras me llevaba al escalade. La puerta ya estaba abierta. Me colocó dentro con una suavidad sorprendente y luego se deslizó a mi lado, dando órdenes en italiano. La puerta se cerró de golpe. El vehículo avanzó con fuerza. A través de la ventana vi mi boda disolverse en el caos. Dererick poniéndose de pie tambaleante. Mi madre buscando entre la multitud, probablemente buscándome. El sedán alejándose, perseguido por dos de los vehículos del desconocido. El jardín del Fairmont convertido en una zona de guerra. Mi velo atrapado en una silla como un fantasma. Cinturón, dijo el desconocido, su voz regresando a esa calma controlada. Lo miré. Mis manos temblaban demasiado para manejar la hebilla. Se inclinó, sus movimientos eficientes e impersonales, y la abrochó. Su colonia era sutil y costosa. Cuero y algo más oscuro. Sus nudillos estaban marcados por cicatrices. ¿Quién eres?, susurré. Encontró mi mirada y vi algo parpadear en la profundidad de sus ojos. Tal vez arrepentimiento o resignación. Luca Valentasi. Se recostó en el asiento, la sangre filtrándose por la manga donde una bala lo había rozado. No parecía notarlo. Y durante los próximos meses, me perteneces. El escalade se incorporó al tráfico y mi vida anterior desapareció detrás de nosotros. Desperté en un silencio desconocido. No había sonidos de tráfico ni el murmullo de la ciudad, solo pájaros y el susurro distante del viento entre los árboles. Por un momento floté en la confusión antes de que la memoria me golpeara. La boda. Los disparos. Luca Valentasi arrastrándome a su vehículo mientras mi vida explotaba detrás de mí. Me incorporé de golpe en la cama, el corazón martillando. La habitación era hermosa y equivocada. Paredes color crema, pisos de madera brillando con la luz de la mañana. Muebles que parecían antiguos y caros. Una ventana mostraba jardines cuidados y altos muros de piedra coronados con cámaras. Mi vestido de novia yacía sobre una silla, manchado de césped y oliendo a pólvora. Aún llevaba la enagua debajo. Nada más. Alguien había quitado mis zapatos. Había desatado el corsé. El pánico se disparó en mi pecho mientras revisaba, pero la enagua estaba intacta, sin alteraciones. Pequeñas misericordias. La puerta era de roble macizo con una manija antigua. La probé. Cerrada, por supuesto. Crucé hacia la ventana, la probé también, igualmente cerrada, y el vidrio se sentía demasiado grueso para ser normal, reforzado, probablemente antibalas. El jardín abajo estaba vacío, excepto por un hombre con traje oscuro caminando el perímetro y hablando por un radio. Seguridad. Carceleros con otro nombre. Respira. Forcé el aire dentro de mis pulmones, apoyando las palmas contra el vidrio frío. 8 semanas de embarazo, secuestrada por un desconocido que afirmaba que el bebé era suyo, atrapada en una mansión que parecía sacada de una postal colonial. Esto no era real. No podía serlo. Pero el dolor sordo en mi muñeca donde me había sujetado decía lo contrario. El zumbido aún leve en mis oídos por los disparos. La ausencia de mi anillo de compromiso, perdido en algún punto del caos. Un golpe suave precedió al clic de la cerradura al abrirse. Entró una mujer, de mediana edad, con el cabello gris acero recogido con severidad. Llevaba una charola, su expresión neutra pero no cruel. Desayuno, dijo, dejándola sobre el tocador. Café, pan tostado, fruta, yogur. Mi estómago se revolvió al verlo. El baño está por allá. Señaló una puerta que no había notado. Ropa limpia en el closet, de tu talla. El señor Valentasi te verá cuando estés lista. No estoy lista, dije, la voz tensa. Quiero irme. Algo parpadeó en sus ojos. Tal vez lástima. Toca la campana cuando quieras bajar. Señaló una pequeña campana de latón en la mesita. Alguien te escoltará. Se fue antes de que pudiera responder. La cerradura se activó con un clic suave. No toqué la comida. En su lugar, exploré mi jaula de forma sistemática.
El baño era de mármol y cromo, abastecido con artículos de aseo sin abrir. El closet tenía ropa exactamente de mi talla, jeans, suéteres, zapatos prácticos. Alguien había hecho su tarea. El pensamiento me erizó la piel. ¿Cuánto tiempo llevaba Luca Valentasi observándome y planeando esto? Me vestí de forma mecánica, elegí jeans y un suéter suelto que ocultaba mi vientre a un plano, me eché agua en la cara, intenté domar mi cabello. La mujer del espejo parecía atormentada. Bien. Así debía ser. La campana permaneció en silencio. No llamaría a mis captores como un animal entrenado. Pasó una hora. Mi desafío se sentía cada vez más estúpido conforme el hambre me mordía el estómago y al bebé que llevaba dentro. Finalmente, toqué la campana una sola vez, seca y furiosa. Apareció otro guardia, más joven, pero igual de silencioso. Me hizo un gesto para que lo siguiera, manteniéndose 2 pasos detrás mientras bajábamos por una escalera curva. La casa era impresionante. Techos altos y riqueza discreta. Arte original en las paredes. Alfombras turcas amortiguando nuestros pasos. Dinero viejo o muy buen gusto combinado con dinero nuevo. Nos detuvimos frente a unas puertas dobles. El guardia tocó, esperó una respuesta, luego las abrió y se hizo a un lado. Luca Valentasi estaba de pie detrás de un escritorio enorme en lo que claramente era una biblioteca. Estanterías del piso al techo cubrían 3 paredes, llenas de volúmenes encuadernados en cuero. La cuarta pared era de ventanas que daban al jardín, la luz del sol entrando e iluminándolo como una pintura renacentista. Se había cambiado a ropa informal, jeans oscuros y una camisa negra con las mangas arremangadas hasta los codos. El vendaje en su antebrazo era la única señal de la violencia del día anterior. Siéntate, indicó señalando una silla de cuero frente al escritorio. Me quedé de pie. Quiero irme a casa. Ya no tienes casa. Abrió una carpeta y comenzó a colocar fotografías sobre el escritorio con precisión metódica. En el momento en que te saqué de esa boda, te convertiste en un objetivo. Volver pone en riesgo a todos los que conoces. Tú hiciste esto. Las palabras estallaron afiladas de rabia. Arruinaste mi boda. Aterrorizaste a mi familia. Tú eres la amenaza aquí. No. Alzó la vista, esos ojos oscuros clavándome en el lugar. Yo soy la solución a un problema que no sabías que existía. Ven, mira. No quería obedecer. No quería acercarme a ese hombre que irradiaba peligro como calor de una llama. Pero algo en su voz, una resignación, me hizo moverme. Las fotografías eran imágenes de vigilancia. Yo saliendo de mi departamento, caminando por Boston Common, entrando a la clínica veterinaria donde trabajaba, y en cada una, rodeado en rojo, aparecía un hombre. Ropa distinta, posiciones distintas, pero el mismo rostro. Rasgos afilados, ojos claros, observándome. Se llama Ardit Kresnicki, dijo Luca. Crimen organizado albanés. Te ha estado siguiendo durante 3 semanas. Se me secó la garganta. Tomé una foto fechada el 23 de abril. Recordaba ese día, deteniéndome por café antes del trabajo. La sensación de ojos en mi espalda. ¿Por qué? Susurré. Luca sacó otra carpeta, más gruesa. La abrió, revelando documentos médicos. Papelería de la clínica de fertilidad Riverside, mi nombre en los formularios. Y luego resultados de pruebas genéticas que hicieron que mi visión se nublara. Hace 3 años, almacené material genético en Riverside, dijo, con voz plana y clínica. Procedimiento estándar antes de operaciones de alto riesgo en mi línea de trabajo. El director de la clínica, el Dr. Arvan Kresnicki, es primo de Ardit. Accedieron a mis muestras. Me identificaron. Cuando tú acudiste para tu procedimiento hace 6 meses, vieron una oportunidad. Me dejé caer en la silla, las piernas incapaces de sostenerme de pronto. Cambiaron las muestras a propósito. Sí. Deslizó la prueba genética hacia mí. 99.9% de probabilidad de paternidad, creando una vulnerabilidad que podían explotar. Un hijo mío sería un valioso medio de presión. La habitación giró. Mi bebé, el milagro que había planeado y deseado, era un arma, una pieza en algún juego criminal que no entendía. Los Kresnicki quieren territorio que yo controlo, continuó Luca, implacable como un cirujano.
Rutas de envío a través del puerto de Boston. Han ido escalando durante meses. Esta era su jugada. Crear un rehén antes de que siquiera supieras que lo eras. Esperar a que el embarazo superara el frágil primer trimestre y luego tomarte. Usar al niño para obligarme a ceder lo que quieren o ver morir lentamente a mi hijo o hija. La bilis me subió a la garganta. Estás mintiendo. Inventando esto para justificar haberme secuestrado. Giró su laptop hacia mí. Se reprodujo un video de seguridad. Marca de tiempo de hace 2 semanas. El exterior de la clínica de fertilidad Riverside. Un hombre entrando por una puerta lateral a las 2 de la madrugada. Saliendo 20 minutos después con una caja. Luca congeló el cuadro y acercó la imagen. El rostro era claro. Ardit Kernicki. Ha estado recolectando archivos, dijo Luca. Expedientes de pacientes, probablemente vendiéndolos, usándolos para chantaje. Tu archivo fue consultado 16 veces en el último mes. Sentí que podía vomitar. ¿Por qué no fuiste a la policía? Su risa fue amarga y breve. La policía no puede protegerte de esto. Estas personas matan policías tan fácilmente como a cualquiera. Y francamente, mis manos no están lo suficientemente limpias como para invitar ese nivel de escrutinio. Entonces tú también eres un criminal. Afirmación, no pregunta. Sí, sin vergüenza, sin disculpa. Pero no hago daño a civiles. No uso niños como armas. Y no dejo que me quiten lo que es mío. No soy tuya. Su mirada bajó a mi vientre, a un plano bajo el suéter. El niño es biológicamente mío, legalmente una vez que pruebe la paternidad, lo que significa que tú lo eres hasta que esta situación se resuelva. Quise gritar, lanzar algo a su rostro arrogante. No elegí esto, nada de esto. Yo tampoco. Por primera vez algo se resquebrajó en su armadura. Tal vez cansancio o frustración. ¿Crees que quise un hijo en mi mundo? He pasado toda mi vida evitando exactamente esta vulnerabilidad. Entonces déjame ir. Hazme abortar. Desaparece. Lo que quieras. Es demasiado tarde. Cerró las carpetas. Las apiló con movimientos precisos. Ellos saben de ti. Saben que estás embarazada. Incluso si interrumpieras el embarazo, asumirían que tengo al niño oculto en algún lugar. Nunca estarías a salvo. La trampa se cerró a mi alrededor, asfixiante. ¿Qué quieres de mí? Quédate aquí. Déjame protegerte hasta que pueda neutralizar la operación de los Kernicki. Después de eso, veremos arreglos de custodia, apoyo, lo que necesites. Se puso de pie, caminó hacia la ventana. Tendrás todo lo que requieras. Atención médica, libros, entretenimiento, libertad dentro de la propiedad. Pero no puedes irte. Y no puedes contactar a nadie afuera por su seguridad y la tuya. Eso es encarcelamiento. Eso es supervivencia. Se giró y la luz detrás de él volvió su rostro ilegible. Sé que esto es injusto. Eres una inocente atrapada en una guerra que no empezaste, pero te mantendré con vida, Rachel Morgan. Cooperes o luches conmigo en cada paso del camino. Nos miramos a través de la alfombra costosa, mis manos cerradas en puños, las uñas marcando medias lunas en mis palmas. Te odio, dije. Lo sé. Caminó hacia la puerta y la abrió. El guardia esperaba afuera. Tus comidas serán llevadas a tu habitación, o puedes acompañarme si lo prefieres. Pon a prueba los límites. Intenta escapar si lo necesitas. Descubrirás que esta casa es muy segura. Pero no confundas mi protección con crueldad. Estoy intentando salvarte la vida. Se fue antes de que pudiera responder. El guardia me indicó que pasara delante de él. Regresé a mi hermosa prisión. Cada paso pesado con el peso de mi futuro destrozado. Pasaron 3 días en una neblina de furia e incredulidad. Comía porque el bebé lo necesitaba. Dormía porque el agotamiento finalmente ganaba. Probé cada ventana, cada puerta, cada posible debilidad de mi jaula. No había ninguna. Luca Valentasi lo había pensado todo. 2 semanas se sintieron como 2 años. Había mapeado cada centímetro de mi encierro, catalogado cada rotación de guardias, memorizado el patrón de los movimientos de Luca por la casa. Trabajaba en su estudio la mayoría de las mañanas, hacía llamadas en italiano o a veces en albanés por la tarde en la terraza, siempre dentro de la propiedad, siempre armado,
aunque intentaba ocultarlo. Manteníamos una guerra fría de silencio. Me negaba a comer con él. Tomaba las comidas en mi habitación. Me negaba a reconocer su existencia cuando nos cruzábamos en los pasillos. Él no presionaba, no forzaba interacción, solo me observaba con esos ojos oscuros inescrutables, siguiendo mis movimientos como si fuera un animal asustadizo que necesitara ser domado. Las náuseas matutinas empeoraron. Pasé el día 10 casi por completo en el baño, demasiado enferma para mantener mi desafío. La mujer de cabello gris, cuyo nombre había aprendido que era la señora Russo, me llevó té de jengibre y galletas sin que se lo pidiera. Pequeñas bondades en cautiverio. Para la noche 14, el insomnio se había convertido en mi compañero constante. Caminaba por mi habitación a las 2 de la madrugada, inquieta, furiosa y aterrada en la misma medida. El bebé era real, creciendo dentro de mí a pesar de las circunstancias de pesadilla. 9 semanas ya. En 3 semanas escucharía el latido si seguía viva. Ese pensamiento me mantenía despierta más que cualquier otro. Luca afirmaba protección. Pero ¿qué pasaba si estaba equivocado? ¿Qué pasaba si los Kernicki encontraban este lugar? Un sonido destrozó mis pensamientos en espiral. Lejano pero claro, vidrio rompiéndose. Gritos. Luego el estallido seco de disparos. Mi sangre se heló. Más disparos. Más cerca ahora. Pasos corriendo en el pasillo. Retrocedí alejándome de la puerta, buscando frenéticamente cualquier cosa que pareciera un arma. Tal vez la silla del escritorio. La tomé, me coloqué en la esquina más alejada de la ventana. La cerradura hizo clic. Levanté la silla, lista para golpear a quien entrara. Luca irrumpió, arma en mano, la camisa salpicada de sangre. No era suya. Lo registré con una extraña distancia. Sus ojos recorrieron la habitación y se posaron en mí. Ahora, ¿qué está pasando? Nos encontraron. Cruzó el espacio en 3 zancadas y me agarró la muñeca. La silla cayó de mis manos con estrépito. Al sótano. Muévete. Otra explosión sacudió la casa, haciendo vibrar el suelo bajo mis pies. Luca me jaló hacia el pasillo donde 2 guardias estaban con armas automáticas, escaneando en ambas direcciones con precisión militar. Se formaron a nuestro alrededor, uno delante y otro detrás, mientras Luca me arrastraba hacia una puerta que yo había pensado que era un closet. La abrió y reveló unas escaleras que descendían a la oscuridad. Los disparos resonaban desde abajo, más cerca, mezclados con gritos en ese mismo idioma que no entendía. Albanés. Probablemente. Los Kernicki habían llegado. Descendimos rápido, mis pies descalzos golpeando el concreto. El sótano estaba reforzado. Me di cuenta de que las paredes estaban forradas de acero, la puerta pesada en el fondo, una sala de pánico. Luca me empujó adentro. El espacio medía quizá 3 por 4 metros, lleno de monitores que mostraban las cámaras de seguridad de la casa y los terrenos. Observé con horror cómo hombres con equipo táctico oscuro invadían el jardín, enfrentándose a la gente de Luca. Destellos de disparos iluminaban la noche como luciérnagas mortales. ¿Cuántos? Preguntó uno de los guardias, con el arma apuntando a la puerta por la que acabábamos de entrar. Al menos 12, respondió Luca, revisando el cargador de su arma. Tal vez más. Mateo, te quedas con ella. Radio si algo cambia. Tú vas a salir allá afuera. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Me miró y algo parpadeó en su rostro. Es mi casa, mi gente. No me escondo mientras luchan. Te matarás. ¿Preocupado por mí, doctora Morgan? Un toque de humor oscuro rozó sus labios. He sobrevivido a peores. Me preocupaba quedarme atrapada en un sótano si tú morías y ellos entraban. Práctico, frío, más seguro que admitir el pico de miedo genuino que sentí al verlo cubierto de sangre. Su expresión se endureció. No pasarán, Matteo. Y si de algún modo lo hacen, hay un túnel en la esquina trasera detrás del estante. Conduce a un garaje a 3 calles. Las llaves están en la caja de seguridad. El código es tu cumpleaños. Eso me detuvo. ¿Cómo sabes mi cumpleaños? Sé todo sobre ti. Se acercó a la puerta. Hizo una pausa. Mantente callada. Mantente viva. Hablaremos cuando esto termine. Luego se fue. De vuelta al caos. El guardia, Matteo,
Cerró la puerta tras él y tomó posición frente a ella, arma lista. Su rostro era joven, quizá 25 años, pero sus manos firmes. Me dejé caer sobre el banco contra la pared, abrazando las rodillas. En los monitores, observé el infierno desarrollarse. Cuerpos caían a ambos lados. Luca apareció en una de las pantallas, moviéndose por el primer piso con eficiencia letal. Disparó 2 veces, derribó a un atacante y desapareció por la esquina. Los minutos se arrastraron como horas. Los disparos se volvieron esporádicos y luego cesaron por completo. Un silencio inquietante nos aplastó. La mandíbula de Matteo estaba tensa, el dedo descansando junto al gatillo. ¿Se acabó? Susurré. No sé, respondió la radio, la voz de Luca áspera y entrecortada. Matteo, estado seguro. Ella está a salvo. Manténla ahí hasta que dé la señal de todo claro. Estamos revisando rezagados. Pasaron 20 minutos más antes de que la cerradura pitara y se abriera. Luca descendió, ahora con una camisa diferente. Limpia, negra, pero podía ver la tensión en sus hombros, la rigidez alrededor de sus ojos. Había sido herido, aunque lo ocultara. Se han ido, dijo. Muertos o se retiraron. La casa está segura. Me puse de pie con las piernas temblorosas. ¿Cuántos muertos? Su voz era plana. 8 de ellos. 2 míos heridos. Ninguno muerto. 8 personas muertas. Por mi culpa. Por un bebé que ni siquiera pedí. Necesito aire. Logré decirlo. No todavía. El equipo de limpieza necesita trabajar. Dals 1 hora. Necesito aire ahora. Mi voz se elevó, la histeria asomando en los bordes. Necesito salir de esta caja. Algo en mi tono debió registrarse. Luca asintió a Matteo, que se hizo a un lado. Solo el primer piso. Aléjate de las ventanas. Me empujé más allá de él, subí las escaleras, emergiendo en una casa transformada. Agujeros de balas salpicaban las paredes. La sangre manchaba el piso de madera. Vidrios rotos crujían bajo mis pies mientras me tambaleaba hacia las puertas de la terraza, necesitando espacio abierto, necesitando el cielo. Luca me siguió, pero mantuvo distancia, dejándome abrir las puertas y salir tambaleante. El jardín olía a pólvora y cobre. Di 3 pasos antes de que mis piernas cedieran. Me dejé caer en el patio de piedra, abrazando mis rodillas, tratando de respirar pese al pánico. Él se sentó a mi lado, sin tocarme, solo presente. Nos quedamos así mientras el amanecer comenzaba a iluminar el cielo del este. Nubes rosadas y doradas, indiferentes a la violencia abajo. Esta es tu vida, dije finalmente. Muerte, sangre y nunca sentirte segura. Sí, y trajiste un niño a esto. Sus manos se apretaron. Yo no traje nada. Esto nos fue impuesto a ambos. Me giré para mirarlo. De verdad. Mira. Tenía 35 años. Lo había aprendido por documentos que encontré en su estudio durante mis exploraciones. Exitoso, poderoso, temido y completamente solo en una fortaleza que había construido contra un mundo que lo quería muerto. ¿Cómo vives así? Pregunté. Aprendes a no sentir demasiado, a no preocuparte demasiado. Mantén a todos a distancia. Me miró. Más seguro así. Eso suena a infierno. Lo es. Apartó la mirada, la mandíbula trabajando. Nunca quise involucrar a nadie más. Especialmente no a un inocente. Especialmente no a un niño. La confesión se sintió cruda, honesta de una manera que nada más entre nosotros había sido. Pensé en Derek, seguro en sus batallas judiciales, en mi vida tranquila rehabilitando rapaces heridos y enseñando a estudiantes de veterinaria. Problemas normales, peligros normales, realmente me habrían matado, dije suavemente. Si no me hubieras tomado primero. Sí, tú y el bebé. Sin dudarlo, abracé mi estómago, protectora y automática. No quiero esto. Lo sé. Su voz cargaba un cansancio infinito, pero querer no cambia lo que es. Nos sentamos en silencio mientras el sol se elevaba completamente, quemando las sombras. Hombres con overoles llegaron, comenzando el trabajo sombrío de limpieza y reparación. Luca finalmente se levantó y me ofreció su mano. La miré un largo momento. Tomarla se sintió como aceptación,
como admitir que mi vida había cambiado fundamentalmente y no volvería a ser la misma. Pero mis piernas seguían temblando y su mano era firme. La tomé. Me levantó con suavidad, soltándome en cuanto recuperé el equilibrio. La señora Russo traerá el desayuno a la biblioteca, dijo. Necesitamos hablar sobre los siguientes pasos. ¿Saben esta ubicación ahora? Necesitaremos reubicarnos. ¿Otra prisión? La amargura se filtró. ¿Otra fortaleza? Comenzó a caminar hacia la casa. Se detuvo. Por lo que vale, lo siento. Te merecías algo mejor que esto. Lo seguí adentro, pasando sobre manchas de sangre que personas claramente experimentadas limpiaban. En la biblioteca, la luz de la mañana entraba por ventanas intactas. Los libros cubrían las paredes, inalterados e inmutables. Me dejé caer en la silla de cuero frente a su escritorio, agotada hasta los huesos. La señora Russo apareció con café y pasteles. Tomé el café con gratitud, dejando que el calor penetrara mis manos frías. Luca se sentó detrás de su escritorio, abriendo información en su laptop. Hay una propiedad en el distrito Seaport. Comenzó. Rascacielos. Mejor seguridad. Podemos mudarnos esta tarde. Está bien. La palabra se sintió hueca. Levantó la vista, sorprendido por mi cumplimiento. Yo también estaba sorprendida. Pero el ataque había cambiado algo fundamental en mi comprensión. Luca era un criminal, sí, un asesino, probablemente, pero había arriesgado su vida luchando mientras podría haber huido. Su gente había muerto protegiéndome. Un extraño cargando un paquete que nunca había pedido tampoco. Necesito entender algo, dije. Los Kresnikis. ¿Por qué es tan importante este territorio? Me estudió un momento, tomando una decisión. Luego comenzó a explicar y por primera vez escuché sin levantar muros, porque permanecer ignorante no me protegía. Solo me dejaba ciega en una guerra en la que estaba atrapada, quisiera aceptarlo o no. Para cuando la señora Russo regresó a retirar el desayuno, había aprendido más sobre el submundo criminal de Boston de lo que jamás quise saber. Y había tomado una decisión. No podía escapar de esto. Pero tal vez, si dejaba de pelear y comenzaba a aprender, podría sobrevivir. 4 semanas desde que mi día de bodas explotó en violencia y cautiverio. El penthouse en Seaport no se parecía en nada a la mansión de Brooklyn. Todo acero y cristal, arte moderno en paredes blancas, ventanas del piso al techo con vista al puerto de Boston. Piso 23, imposible de alcanzar sin pasar controles de seguridad que rivalizaban con los aeropuertos, una jaula dorada con mejores vistas. Había dejado de pelear con los guardias que me vigilaban. Dejé de probar puertas que sabía cerradas. La furia que me había sostenido en las primeras semanas se había reducido a algo más tranquilo, pero profundo. No aceptación, exactamente, más como una retirada estratégica. Mientras aprendía a existir en esta situación imposible, Luca y yo desarrollamos una rutina tácita. Desayuno juntos en el comedor, él con su espresso y periódico, yo con té de hierbas y lo que pudiera tolerar por las náuseas matutinas. Pocas palabras intercambiadas, pero el silencio pasó de hostil a algo casi acompañable. Preguntaba por mi salud. Respondía con honestidad. Pequeñas civilidades en cautiverio. Esa mañana, dejó su café y deslizó un sobre la mesa de cristal. Doctora, Lauren Foster, vendrá esta tarde para tu cita de 12 semanas. Tomé el sobre. Encontré un expediente médico dentro, credenciales de una obstetra, currículum impresionante, reseñas de pacientes. ¿La contrataste tú? La evalué cuidadosamente. Ex más general, ahora en práctica privada, discreta, hábil, y me debe un favor. Captó mi expresión. Un favor legítimo. Financié su clínica hace 3 años cuando los bancos no le prestaban. Es buena persona, Rachel. El uso de mi nombre todavía me resultaba extraño. Había sido cuidadoso con él, usándolo con moderación como algo frágil. Me di cuenta de que había empezado a pensar en él como Luca en lugar de Valentasi o mi captor. Pequeño cambio. Implicaciones sísmicas. ¿Vas a estar allí? Pregunté. Algo parpadeó en sus ojos. Inseguridad, rara en él. ¿Quieres que esté allí? Lo consideré. Hace un mes. La respuesta habría sido un no inmediato. Ahora la idea de escuchar el latido sola se sentía mal. Este bebé nos conecta,
Queramos o no. La biología no se preocupa por las circunstancias. Sí, dije en voz baja. Sus hombros se relajaron fraccionalmente. Entonces estaré allí. La doctora Foster llegó a las 2 de la tarde, mujer de poco más de 40, ojos marrones cálidos y eficiencia que me tranquilizó de inmediato. Luca había convertido una de las habitaciones adicionales en un consultorio médico, completo con un ultrasonido que probablemente costaba más que la mayoría de los autos. Rachel Morgan estrechó mi mano, firme y profesional. Luca me dice que has tenido un mes complicado. Lo miré donde estaba cerca de la puerta, brazos cruzados. Es una manera de decirlo. Bien, asegurémonos de que el bebé esté bien a pesar del estrés. Señaló la camilla de examen. Súbete. Comenzaremos con lo básico y luego veremos más. El examen fue minucioso. Presión arterial ligeramente elevada, pero no preocupante dadas las circunstancias. Peso estable. Preguntó por síntomas, dieta, patrones de sueño, cuidado médico normal en circunstancias profundamente anormales. Todo se ve bien hasta ahora, dijo la doctora Foster, preparando el ultrasonido. Esto estará frío. El gel tocó mi abdomen y me estremecí. Presionó el transductor debajo del ombligo, angulándolo con precisión experimentada. La pantalla cobró vida, mostrando formas gris y negras granuladas que no podía descifrar. Luego ajustó algo y de repente pude verlo. Forma diminuta, increíblemente pequeña, moviéndose con energía entrecortada. Cabeza, cuerpo, pequeños miembros que parecían saludarnos. Y el parpadeo en el centro, rápido y fuerte. Ahí está el latido, dijo la doctora Foster, subiendo el volumen. El sonido llenó la habitación. Ritmo rápido, como caballos galopando, vibrando con vida. Mi respiración se detuvo. Eso era real. Una persona creciendo dentro de mí a pesar de todo, a pesar de conspiraciones en clínicas y guerras de mafia y un padre que había conocido hacía solo 4 semanas. Miré a Luca. Se había acercado sin que lo notara, de pie a mi lado, ojos fijos en la pantalla. Su expresión estaba por primera vez sin defensas, mostrando algo crudo y vulnerable. Tal vez asombro, tal vez miedo, posiblemente ambos. Latido fuerte, continuó la doctora Foster, midiendo cosas en la pantalla con clics expertos. Buen crecimiento, justo en el ritmo esperado para 12 semanas. La longitud de la coronilla a la rabadilla está exactamente donde queremos. Tomó varias imágenes. La máquina las imprimió con suaves sonidos mecánicos. Luego me entregó pañuelos para limpiar el gel y nos dio privacidad mientras me acomodaba la ropa. Luca sostenía una de las fotos del ultrasonido, mirándola como si pudiera descifrar el universo en esas formas granuladas. Eso es real, dijo con voz áspera. Lo sabía intelectualmente. Pero verlo, sí. Me deslicé de la camilla y tomé la foto de su mano. El bebé parecía un extraterrestre. Toda cabeza y pequeño cuerpo. Hermoso y aterrador. 12 semanas. 3 meses más hasta que se note mi embarazo. La doctora Foster vendrá semanalmente. Aclaró la garganta, volviendo a modo negocios. Cualquier cosa que necesites, dime. Comida diferente, suplementos, libros sobre embarazo, lo que ayude. Lo estudié. Este hombre que me había secuestrado y protegido a partes iguales. ¿Por qué te importa tanto? Dijiste tú mismo que nunca quisiste tener hijos. No lo quería. Me miró. Y esa vulnerabilidad seguía allí bajo la superficie. Mi padre me crió para ser un arma. Sin suavidad, sin debilidad. Los niños eran una responsabilidad en este mundo. Yo lo creí. Y ahora hay un latido que existe por mi culpa. Una persona que no eligió nada de esto. Su mandíbula se tensó. No seré como mi padre. Este niño conocerá seguridad, estabilidad, aunque tenga que quemar todo mi mundo para dárselo. La intensidad en su voz me recorrió la columna. No de miedo, sino de reconocimiento. Había visto esa misma protección feroz en madres rapaces defendiendo nidos, en lobos rodeando su manada, joven, primitivo, absoluto. Luca, su nombre sonaba extraño en mi lengua. Si vamos a hacer esto, realmente juntos, necesito más que protección. Necesito un propósito. ¿Qué quieres decir? Soy veterinaria.
Pasé 7 años aprendiendo a ayudar a animales. Y ahora me siento en este apartamento sin hacer nada mientras mi carrera desaparece. Señalé las ventanas, la ciudad más allá. Déjame trabajar remotamente. Consultas, revisión de casos, investigación, algo. Lo consideró. Y pude verlo calculando riesgos. Acceso controlado, red segura, sin datos de ubicación, sin detalles personales compartidos. Puedo trabajar así. Haré que mi equipo técnico lo configure. Hizo una pausa. Hay algo más. Estoy planeando una operación, recuperar información de Riverside Fertility, la clínica donde todo comenzó. Necesito planos del edificio, patrones de seguridad. Fuiste paciente allí durante meses. Mi pulso se aceleró. ¿Quieres que ayude a robar el lugar? Quiero que guíes a mi equipo de forma remota. Tu conocimiento de la instalación podría reducir el tiempo de operación a la mitad, disminuir el riesgo para mi gente. Su mirada era firme, pero solo si estás dispuesta. No te obligaré. Debería haber parecido manipulación, arrastrándome a su mundo. Pero pensé en el Dr. Arvan Kresnicki, el hombre que cambió muestras genéticas a propósito y convirtió mi embarazo en un arma. ¿En cuántas otras personas había lastimado con sus maquinaciones? ¿Qué pasa con la clínica después de que la evidencia llegue a contactos federales? El lugar se cierra. Kresnicki va a prisión por fraude y extorsión. La voz de Luca se volvió fría. Nunca volverá a practicar medicina. Justicia estilo criminal. No lo que yo elegiría, pero mejor que nada. Ayudaré, dije bajo una condición. Que nadie resulte herido que no tenga que ser herido. Guardias de seguridad, personal de limpieza, inocentes. Que se vayan ilesos. Acordado. Extendió su mano, formal y extraña. Socios. Entonces al menos por esto. La estreché, su agarre cálido y firme. Socios. La palabra se sintió peligrosa y correcta a la vez. Pasaron 2 semanas tras el ataque, y los siguientes 3 días fueron extraños. El especialista técnico de Luca, un hombre nervioso llamado Dimitri, configuró sistemas seguros para que yo accediera a bases de datos veterinarias y consultara casos de forma remota. En horas, revisaba radiografías del zoológico Franklin Park, asesorando sobre tratamiento para un leopardo nublado con sospecha de neumonía. Mi mente se activó de formas que no había experimentado desde la boda, resolviendo problemas que importaban. Y por las noches, Luca y yo nos sentábamos en su oficina, yo dibujando mapas de Riverside Fertility de memoria mientras él hacía preguntas detalladas. ¿Dónde estaban los servidores? ¿Qué puertas tenían lectores de tarjetas versus teclados? Rotación de guardias, puntos ciegos, cobertura de cámaras. Todo lo que pudiera recordar. Tienes buena memoria, dijo, estudiando mis dibujos. La memoria espacial viene con la veterinaria. Necesitas recordar estructuras anatómicas, abordajes quirúrgicos. Agregué otra anotación. La sala de servidores está detrás de una pared falsa en la oficina de archivos. La vi acceder una vez mientras esperaba una consulta. Ese es exactamente el tipo de detalle que importa. Tomó notas en su tablet, cruzando información con planos que su gente había adquirido. Entramos en 3 noches. Jueves, personal mínimo, máxima oscuridad. Quiero escuchar. Las palabras salieron antes de pensarlas del todo. No en el campo, sino audio en tiempo real. Seré más útil si escucho lo que tu equipo encuentra. Vaciló. Instinto protector claramente en conflicto con sentido táctico. Finalmente, asintió. Solo audio. Te quedas aquí con 2 guardias. Primer signo de problema. Vas a la sala de pánico. Trato. La noche del jueves llegó demasiado rápido y no lo suficiente. Me senté en la oficina de Luca, auriculares puestos, viendo las cámaras que su gente había instalado. 5 hombres con equipo táctico se movían por el estacionamiento de Riverside a las 11 de la noche, silenciosos como fantasmas. La voz de Luca llegó clara y baja. Dimitri, estamos en la entrada sur. Rachel, ¿es esta la puerta junto a facturación? Saqué mi mapa mental. Sí, lector de tarjetas, pero viejo. Debería ser fácil de eludir. Copiado. Sonidos de manipulación electrónica, luego un clic suave. Estamos dentro. Durante los siguientes 20 minutos,
Los guié por pasillos que había recorrido docenas de veces, señalando cámaras, sugiriendo rutas. Llegaron a la oficina de registro sin incidentes. Pared falsa, dijiste. ¿Dónde? La respiración de Luca controlada. Norte profesional, detrás de los archivadores. Hay una costura si miras de cerca. Liberación de presión al lado izquierdo a unos 4 pies de altura. Sonidos de roces, luego una exclamación silenciosa. Conseguido. Bien hecho, doctora Morgan. Accedieron a los servidores. Dimitri trabajando su magia de forma remota para descargar años de archivos. Pero entonces surgió una complicación. Un guardia apareció haciendo una ronda no programada. Mi corazón se detuvo al ver la cámara. Luca indicó a su equipo. Se fundieron en las sombras. El guardia pasó sin darse cuenta y continuó por el pasillo. Claro, susurró Luca. Dimitri, ¿cuánto falta? 90 segundos. Esos segundos se estiraron como horas. Pero la descarga se completó y el equipo de Luca salió tan suavemente como entró, sin dejar rastro, salvo archivos digitales desaparecidos que la clínica no notaría hasta días después. De regreso en el penthouse, Luca me encontró todavía en su oficina, adrenalina haciendo temblar mis manos. Se quitó el chaleco táctico, dejó el arma a un lado con cuidado. Fuiste invaluable esta noche, dijo. Nos ahorraste al menos 15 minutos. El guardia, podrías haberlo hecho, pero no lo hiciste. Se acercó y pude oler el aire de la noche en él, frío y limpio. Pediste daño mínimo. Di mi palabra. Nos quedamos demasiado cerca en la oficina tenue, y de repente fui consciente de él de maneras que había estado evitando cuidadosamente. Como su camiseta se pegaba a los hombros, la intensidad en sus ojos oscuros. El hecho de que cumplió su promesa incluso cuando la violencia habría sido más fácil. Gracias, susurré. Su mano se levantó, vaciló, luego tocó mi mejilla con inesperada suavidad. Eres más fuerte de lo que crees, Rachel. El momento se estiró, cargado de posibilidad y peligro. Luego se acercaron pasos y nos separamos como adolescentes atrapados por los padres. Dimitri entró con un laptop, listo para revisar los archivos robados. Pero algo había cambiado entre nosotros, sutil como el bebé que crecía en mi vientre, pero igual de inevitable. Y mientras observaba a Luca trabajar durante la noche, construyendo el caso que destruiría la clínica que nos había violado a ambos, me di cuenta de que estaba en mucho más peligro de lo que pensaba. No de criminales albaneses, ni balas, ni cautiverio, sino del hombre que se había convertido en algo más que mi captor, algo que aún no podía nombrar, pero que sentía crecer con la misma certeza que el latido que habíamos escuchado juntos. Los datos de Riverside Fertility dibujaban un panorama más perturbador de lo que había imaginado. Dimitri pasó 2 días revisando archivos, y lo que encontró me revolvió el estómago. Decenas de cambios de muestras durante 3 años. Políticos, ejecutivos, jueces, todos cuidadosamente seleccionados. Su material genético intercambiado con muestras de hombres que la familia Kresnicki podía manipular o controlar. Una operación de chantaje disfrazada de clínica de fertilidad. Mi caso era solo un hilo en una enorme red de corrupción. Luca trabajaba sin descanso construyendo un expediente para su contacto del FBI, una mujer llamada agente Sarah Mitchell, que aparentemente le debía suficientes favores para pasar por alto cómo había obtenido la evidencia. Lo observé desde mi rincón de su oficina, supuestamente revisando revistas veterinarias, pero realmente estudiándolo. Cómo se frotaba las sienes cuando estaba estresado. Cómo movía los hombros para aliviar tensión. El suave italiano que murmuraba cuando se frustraba. Llevábamos viviendo juntos 6 semanas. En algún momento dejé de ver solo al criminal que me había secuestrado. Ahora veía al hombre que me traía té de jengibre sin que se lo pidiera cuando tenía náuseas, que instaló una silla de lectura junto a la ventana porque me había visto allí horas, que hablaba con suavidad a su gente pero esperaba competencia absoluta. Pensamientos peligrosos para una cautiva. Pero estaba de 14 semanas de embarazo con su hijo, y fingir que no sentía nada parecía cada vez más inútil. Rachel. Su voz me sacó de mis pensamientos. La agente Mitchell quiere que Arvan Kresnicki sea detenido esta noche. Tiene una orden lista, pero la convencí de dejarnos interrogarlo primero. Fuera de los registros. Mi pulso se disparó. ¿Vas tras él? Sí. Es la clave de toda la operación.
y su primo Arvan dirige el lado albanés. Si podemos extraer información sobre su estructura, liderazgo, casas seguras. Se detuvo, leyendo mi expresión. ¿Qué? Quiero estar presente cuando lo interroguen. Absolutamente no. Luca, escúchame. Me crucé hacia su escritorio. Ese hombre violó mi cuerpo. Me usó como si no fuera más que un peón. Merecía enfrentarlo. Es demasiado peligroso. Si algo sale mal durante la extracción, me quedo en el vehículo, rodeada por tu gente. Apoyé las manos sobre su escritorio, inclinándome hacia adelante. Pero necesito esto. Necesito escucharlo explicar por qué pensó que tenía derecho a convertir mi embarazo en un arma. Me estudió largo rato, mandíbula tensa. Pude ver la guerra en sus ojos. Protección contra comprensión. Finalmente exhaló con brusquedad. Te quedas en la SV con Matteo y Dante. Cristal antibalas, motor encendido. Cualquier problema y te llevan directo de regreso aquí. De acuerdo. Y usas un chaleco. Su tono no dejó lugar a negociación. Bien. Hizo la llamada, poniendo los planes en marcha. 3 horas después, nos subíamos a los vehículos mientras la noche caía sobre Boston. El chaleco antibalas me quedaba incómodo sobre mi pequeña pancita, pero Matteo lo ajustó con sorprendente delicadeza. ¿Estás segura de esto? Preguntó Luca una vez más mientras subía a la SUV. Estoy segura. El trayecto duró unos 30 minutos hacia una zona industrial cerca del puerto, con olor a sal y aceite. Almacenes abandonados alineaban la calle, perfectos para actividades que no querías que fueran vistas. El coche del doctor Kresnicki ya estaba allí, estacionado frente a un edificio con ventanas rotas. La inteligencia de Luca lo había rastreado hasta esta reunión con su primo. «Quédate aquí», ordenó Luca, luego desapareció en la oscuridad con su equipo. Esperar era una tortura. Me senté entre Matteo y Dante, ambos armados y alerta, escuchando el tráfico de radio que apenas podía seguir. 10 minutos. 15. Entonces la voz de Luca, clara y satisfecha. Lo tenemos, llevándolo al almacén sur. La SV avanzó, deteniéndose frente a otro edificio. A través del parabrisas, vi cómo los hombres de Luca sacaban al doctor Arvan Kresnicki, el hombre en quien había confiado mi tratamiento de fertilidad, con las manos atadas detrás de la espalda y sangre cayendo de su nariz. Había peleado. Bien. Lo llevaron adentro. Luca regresó al vehículo. Abrió mi puerta. Está asegurado. Si vas a hacer esto, es ahora. Salí con las piernas temblorosas. Lo dejé guiarme hacia el almacén. El interior estaba casi vacío, salvo por columnas de soporte. Y en el centro, bajo luces portátiles duras, el doctor Kresnicki atado a una silla. Sus ojos se abrieron al verme. Señorita Morgan. Su acento más fuerte de lo que recordaba. Estás viva. Escuché que te había llevado el hombre cuyo hijo llevo en mi vientre. Gracias a ti. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. ¿Pensaste que no me enteraría? Algo parpadeó en su rostro. Miedo, sí, pero también cálculo. Seguía buscando ángulos, formas de manipular la situación. Era negocio, dijo. Nada personal. Fuiste elegida porque encajabas en el perfil. Soltera, profesional, lo suficientemente desesperada por un bebé como para no hacer demasiadas preguntas. La crueldad casual golpeó como un golpe físico. La mano de Luca tocó la parte baja de mi espalda, estabilizándome. ¿Quién ordenó el cambio? Preguntó Luca con voz mortalmente suave. ¿Tu primo Agrón? El silencio de Kresnicki fue respuesta suficiente. Luca asintió a uno de sus hombres, que mostró una tablet con las pruebas recopiladas, registros de muestras, transferencias financieras, comunicaciones. El rostro del doctor palideció al darse cuenta de cuán meticulosamente habían desmantelado su operación. El FBI tiene todo esto, dijo Luca. Tu clínica ha terminado. Tu licencia médica se fue. La prisión es segura, pero cuánto tiempo permanezcas allí, cuántos cargos adicionales se presenten, depende de lo que nos digas ahora. Quiero inmunidad, un trato. No estás en posición de negociar. Luca se inclinó hacia adelante. ¿Dónde está Agrón Kresnicki? ¿Desde dónde opera? El doctor se rió, amargo y cortante. ¿Crees que entregaría a mi primo? Mataría a toda mi familia.
Ya está planeando matarte. Luca sacó algo de su teléfono, girándolo hacia Kresniki. Comunicación interceptada de esta mañana. Agrón te considera un riesgo tras el fracaso del ataque en Brooklyn. Está limpiando la casa, eliminando a cualquiera que pueda conectarlo con actividades ilegales. Vi cómo la sangre se le fue del rostro mientras leía lo que Luca le mostraba. Sus manos apretadas, las bridas de plástico cortando sus muñecas. Lynn, dijo finalmente con voz quebrada. Hay un complejo en Lynn, cerca del puerto. Guardias fortificados. Ahí es donde Agrón dirige las cosas. Luca señaló a Dimitri, que comenzó a teclear furiosamente en una laptop. Dirección. Kresniki la proporcionó junto con detalles de seguridad, rutinas, personal. La información salía de él como agua de una presa rota. Escuché cómo describía la organización que convirtió a mi bebé en una ficha de negociación. Los fríos cálculos detrás de elegirme. Como habían planeado capturarme durante mi luna de miel en St. Lucía, una isla pequeña donde desaparecerme sería sencillo. ¿Y cuál era el objetivo final? Pregunté. Mi turno de avanzar después de que me secuestraste. ¿Qué se suponía que debía pasar? No quiso mirarme. Mantenerte hasta que nazca el bebé. Usar al niño para forzar a Valentasi a ceder territorio. Luego, me mataría. Afirmación, no pregunta. Porque había visto sus caras. Conocía su operación. Su silencio lo confirmó. Estaba muerta desde el momento en que cambiaron esas muestras. Un incubador temporal para obtener ventaja, nada más. La rabia me llenó, blanca, caliente y purificadora. No puedes evitar las consecuencias cooperando ahora. Me convertiste en un arma. Volviste a mi bebé un objetivo antes siquiera de existir. Eso es imperdonable. Lo siento, susurró. No debía ser así. Solo negocios. Solo negocios no lo hace mejor. La voz de Luca cortó como una hoja. Lo hace peor. Ni siquiera estabas enojado. No actuaste por venganza o pasión. Hiciste esto por dinero y poder, con cálculo y previsión. Eso es lo que te hace irreparable. Señaló a sus hombres. La agente Michey espera a 6 cuadras. Entréguenlo con nuestros cumplidos y los archivos de evidencia. Mientras lo levantaban, me miró por última vez. ¿El bebé está sano? La pregunta fue tan inesperada, tan extraña dadas todas las circunstancias, que realmente reí. ¿Por qué te importaría? Porque sigo siendo doctora. Eso me importa, aunque no lo creas. Sí, dije fríamente. El bebé está sano. Gracias a ti, no. Lo llevaron. Luca y yo quedamos solos en el almacén vacío. Las luces proyectaban sombras duras. Mis manos temblaban, el choque de adrenalina golpeando fuerte. No deberías haber visto eso, dijo Luca en voz baja. El interrogatorio. La violencia. Ese es mi mundo, no el tuyo. Mi mundo terminó hace 6 semanas. Me giré para enfrentarlo. Este es nuestro mundo ahora. Tuyo, mío y de este bebé. Necesito entenderlo todo, incluso las partes feas. Se acercó y pude ver la preocupación marcada en su rostro. No quiero que te endurezcas, que pierdas la suavidad que te hace ser quien eres. Y no quiero que enfrentes todo sola. Las palabras salieron de un lugar profundo y honesto. Me has protegido, has cumplido tus promesas. Déjame ser más que una responsabilidad que proteges, Rachel. Mi nombre sonó áspero en su lengua. Esto no es síndrome de Estocolmo ni proximidad forzada haciéndote sentir. No. Presioné mis dedos contra sus labios, silenciándolo. No me digas lo que siento. Sé la diferencia entre gratitud y conexión genuina, entre instinto de supervivencia y emoción real. Su mano cubrió la mía, presionándola contra su boca. El beso que colocó en mi palma fue suave, interrogativo. Respondí cerrando la distancia entre nosotros, subiendo de puntillas para alcanzarlo. El beso no se parecía en nada a lo que esperaba. Suave, casi reverente, sus manos enmarcando mi rostro como si fuera algo precioso. Cuando nos separamos, ambos respirando con dificultad, su frente descansó contra la mía. Esto es complicado, susurró. Todo entre nosotros es complicado. Sonreí a pesar del caos. Pero el bebé es real. Estos sentimientos son reales.
Y estoy cansada de fingir lo contrario. Si hacemos esto, realmente esto, no hay vuelta atrás. Su pulgar recorrió mi pómulo. Estarás permanentemente en mi mundo. Todo el peligro, toda la oscuridad. Ya estoy en él. Coloqué su mano sobre mi pequeña pancita. Ambos lo estamos. Así que, o lo enfrentamos juntos o estamos solos mientras estamos uno al lado del otro. Me besó de nuevo, más profundo esta vez, y sentí como el cambio entre nosotros se solidificaba en algo innegable. Cuando finalmente nos separamos, su sonrisa era pequeña pero genuina. Juntos, entonces, dejamos el almacén tomados de la mano, y por primera vez desde que mi día de bodas explotó, sentí que caminaba hacia algo en lugar de huir. La SUV nos esperaba. Matteo y Dante, cuidadosamente sin notar lo cerca que estábamos Luca y yo. En el camino de regreso al Penthouse, su mano permaneció entrelazada con la mía, el pulgar trazando patrones ausentes en mi muñeca. Lo que venga, los peligros que los Kresniki aún representen, lo enfrentaremos como socios. No captor y cautiva, no solo padres genéticos, sino algo aún más poderoso. 8 semanas transformaron todo. La mañana en que desperté con 20 semanas de embarazo, el mundo se sentía diferente, más suave tal vez, o finalmente había dejado de luchar contra la corriente y aprendido a nadar. Luca ya estaba despierto, sentado junto a la ventana con café y su tablet, revisando informes en la grisácea luz del amanecer. Hacía esto la mayoría de las mañanas, resolviendo negocios antes de que me moviera, tratando de mantener las partes más oscuras de su mundo separadas de lo que estábamos construyendo juntos. Lo observé desde la cama, apreciando la fuerte línea de sus hombros, como la luz temprana atrapaba su cabello oscuro. Compartíamos esta habitación desde hacía 3 semanas, una migración gradual que comenzó con él quedándose dormido en la silla junto a mi cama después de mis pesadillas, progresando hasta que realmente se uniera a mí bajo las cobijas. Lento y cuidadoso, ambos aterrorizados de romper lo frágil que habíamos creado. «Puedo sentir que me miras», dijo sin levantar la vista. Divertido en su voz. «Quizá me gusta mirarte». Miró de reojo. Esa pequeña sonrisa que había aprendido a atesorar apareció. «¿Cómo te sientes?» «Bien. Mejor que bien, de hecho». Me incorporé y el movimiento dentro de mí me hizo detenerme. Ahí estaba otra vez, como burbujas o mariposas. «Luca, ven aquí». Estaba al otro lado de la habitación en segundos, sentándose en la cama con cuidado para no alterarme. «¿Qué pasa?» «Nada pasa. Dame tu mano». La coloqué sobre mi estómago, presionando con firmeza. Esperamos en silencio un momento. Entonces volvió a suceder. Un aleteo distinto, empujando contra su palma. Sus ojos se abrieron. ¿Es el bebé? Primera vez que realmente sentí movimiento. Las lágrimas me picaron los ojos. Hormonas haciendo que me emocionara. Es nuestro hijo. Nuestro hijo. La doctora Foster había revelado el sexo hace 2 semanas durante el escaneo anatómico de las 20 semanas. Un niño, sano y activo, midiendo perfectamente. Luca había permanecido en silencio cuando nos lo dijo, procesando el peso de criar a un hijo varón en su mundo. Todas las expectativas, los peligros, el legado que heredaría. Ahora, sintiendo a su hijo moverse por primera vez, la expresión de Luca era de asombro sin defensas. Es real. Muy real. Y aparentemente ya practicando para el fútbol. Me reí cuando volvió a sentirse un aleteo. Más fuerte esta vez. Se inclinó, presionando un beso sobre mi vientre, luego sobre mis labios. Buenos días a ambos. Esos momentos eran los que me sostenían ante la continua realidad de nuestra situación. El doctor Kresniki estaba bajo custodia federal. La clínica cerró permanentemente, pero Agron Kresniki seguía prófugo a pesar de los esfuerzos de Luca por localizarlo. El jefe albanés se había escondido tras el arresto de su primo, y la incertidumbre mantenía los protocolos de seguridad de Luca estrictos. Yo seguía siendo prisionera, solo que ahora una prisionera voluntaria. Mi jaula dorada venía con un hombre al que estaba peligrosamente cerca de amar. La mañana pasó con normalidad. Consulté de manera remota un caso sobre un leopardo de las nieves enfermo en el zoológico. Luca manejaba sus distintos intereses desde la oficina. Desarrollamos una extraña pero cómoda vida doméstica. Almuerzos juntos, discutiendo nombres para el bebé,
paseos por la terraza privada del penthouse por la tarde, su mano protectora en mi espalda baja. A las 5 de la tarde, estaba leyendo cuando una explosión rompió la tranquilidad. Todo el edificio tembló. Cristales llovieron desde algún lugar abajo. La alarma sonó, aguda y frenética. Luca apareció en la puerta, ya armado, con el rostro serio. No lo había visto así desde Brooklyn, con la bomba frente a la entrada. Me levantó, agarró una mochila de emergencia del closet. Nos evacuamos ahora. ¿Cómo nos encontraron? Pregunté. No lo sé, pero no vamos a quedarnos a hacer preguntas. Me guió hacia el pasillo trasero donde un ascensor de servicio nos esperaba. Matteo y 2 guardias más ya estaban en posición. Esto va al estacionamiento. Vehículos listos. Nos apretujamos en el ascensor, descendiendo rápidamente. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, una mano presionada protectora sobre mi pancita. El bebé pateó, respondiendo a mi adrenalina. Tengo miedo también, pensé. El estacionamiento era un caos. Residentes evacuando, personal de seguridad tratando de mantener el orden. La SUV de Luca esperaba junto a la salida de emergencia, motor encendido. Me apresuró hacia ella, los guardias formando un cuadro protector. Entonces golpeó la segunda explosión. Esta más cerca, masiva, arrancando la pared sur del garaje con un rugido de fuego y concreto. La onda expansiva me lanzó hacia Luca, quien me atrapó y nos mantuvo erguidos con pura fuerza de voluntad. Escombros llovían. Un trozo de concreto rompió el parabrisas de un coche cercano. ¡Muévete! Luca me empujó hacia la SUV. Subió detrás de mí. Matteo ya estaba en el asiento del conductor, acelerando antes de que la puerta se cerrara por completo. Salimos disparados por la salida de emergencia mientras una tercera explosión sacudía el edificio detrás de nosotros. En el espejo retrovisor, vi el humo salir de la estructura que habíamos llamado hogar. Gente corriendo a la calle, camiones de bomberos acercándose con sirenas. Realmente querían matarnos, dije con voz temblorosa. Quieren matarme a mí, corrigió Luca con tono sombrío. El daño colateral que están dispuestos a aceptar eres tú. Matteo conducía con urgencia controlada por las calles de Boston, siguiendo patrones evasivos que Luca dirigía. Nadie hablaba, salvo para dar indicaciones. La magnitud del ataque se asentaba en mí. 3 explosiones coordinadas significaban planificación, recursos, disposición a matar a docenas de inocentes solo para llegar a un hombre. ¿A dónde vamos? Pregunté finalmente. Brooklyn. La mansión ha sido reconstruida con seguridad mejorada. Luca estaba al teléfono dando órdenes en italiano. Es la ubicación más defendible que tengo. 25 minutos después, cruzábamos las puertas que había visto por última vez hace 6 semanas. La casa se alzaba ante nosotros, restaurada a su antigua gloria, pero con diferencias sutiles. Más cámaras, ventanas reforzadas, puestos de guardia que antes no existían. Luca la había transformado en una fortaleza. Dentro, la distribución familiar me dio un extraño consuelo. Apareció la señora Russo, tomando mi bolsa con eficiencia entrenada. Su habitación está lista, señorita Morgan. Igual que antes. Pero no quería lo mismo que antes. Me quedaré con Luca. Lo miró sorprendido, luego asintió. Segundo piso, suite principal. Subimos la escalera restaurada. La habitación principal era grande, decorada con tonos masculinos de azul marino y gris. Pero Luca comenzó de inmediato a ajustar cosas, abrir cortinas para mostrarme la vista, revisar el baño adjunto, asegurándose de que estuviera cómoda. Luca. Atrapé su mano, deteniendo su energía nerviosa. Siéntate conmigo, por favor. Nos sentamos al borde de la cama y pude sentir la tensión que emanaba de él. Lo siento, dijo en voz baja. Esto es exactamente lo que temía. Tú atrapada en el fuego cruzado, en peligro por mi culpa. Por Agron Kresnicki, corregí. Esto empezó con él, no contigo. Pero continúa por mi negativa a darle lo que quiere. Su mandíbula se tensó. Podría terminar con esto. Ceder el territorio portuario. Alejarme de esa fuente de ingresos. ¿Y luego qué? Ve que la violencia funciona. Exigirá más la próxima vez. Luca, no puedes negociar con gente que acaba de intentar matar a docenas de inocentes para llegar a ti. Lo sé.
Presionó sus palmas contra los ojos. Pero ver ese edificio explotar, saber que estabas adentro, sentir a mi hijo moverse esta mañana y pensar que podría perderlos antes incluso de nacer. Lo abracé, atrayéndolo cerca. No nos perdiste. Estamos aquí. Estamos a salvo. Enterró su rostro en mi cuello y sentí como su control se fracturaba. Este hombre, que parecía inquebrantable, temblaba contra mí, el miedo finalmente abrumando los muros que había mantenido. Lo sostuve, corriendo mis dedos por su cabello, susurrando palabras de calma. No puedo perderte, dijo contra mi piel. A ninguno de los dos, no sé cuándo pasó, pero se han convertido en todo. Te amo también. Las palabras salieron fáciles. Naturales. Las había sentido durante semanas sin tener el valor de decirlas. El terror tenía una forma de quemar la duda. Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos, buscando certeza. ¿Lo dices en serio? Sí. Sé que es complicado y probablemente poco saludable, y definitivamente no era lo que imaginé cuando acepté casarme con Derek. Toqué su rostro, sintiendo la barba áspera, pero es real. Lo que siento por ti es lo más real en mi vida ahora. Me besó con algo cercano a la desesperación. Y yo lo correspondí con igual necesidad. Caímos juntos sobre la cama, cuidando mi vientre creciente, manos explorando territorio familiar vuelto urgente por lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Más tarde, envueltos en sábanas, su mano protectora sobre nuestro hijo, hice la pregunta que había evitado. ¿Qué pasa ahora? Ahora. Besó mi hombro. Ahora dejo de ser reactiva. Agrón hizo su movimiento. Mostró su mano. Está dispuesto a matar indiscriminadamente, a quemar edificios enteros. Eso me dice que está desesperado, y los hombres desesperados cometen errores. ¿Qué tipo de errores? Del tipo que los atrapa. Su voz se volvió fría de una manera que me recordó exactamente de quien me había enamorado. No voy a esperar a que venga a nosotros. Es hora de ir a cazar. Debería haber estado horrorizada. Debería haber abogado por soluciones legales, por paz. Pero pensé en las personas que estaban en ese edificio, la familia de 4 que vi ayer en el vestíbulo, el anciano que siempre sostenía la puerta del ascensor para mí. Todas posibles víctimas de la vendetta de Agrón. ¿Qué necesitas de mí? Pregunté en su lugar. Me miró largo rato. Te necesito segura aquí, protegida con nuestro hijo. Su mano flexionó sobre mi vientre. Déjame manejar la oscuridad. Somos socios, recuerda. Dijiste juntos. Rachel, no te pido estar en el campo, pero no me excluyas de la planificación, de la estrategia. No vuelvas a tratarme como un cargamento que proteges. Me giré para enfrentarlo por completo. Soy inteligente. Estoy invertida en el resultado y llevo al futuro heredero del imperio que estés construyendo. Úsame. Un destello de orgullo cruzó sus ojos. Eres aterradora cuando estás decidida. ¿Lo sabes? Soy madre ahora. Incluso antes de que nazca, soy su madre. Y quemaré el mundo para mantenerlo a salvo. Lo besé suavemente. Muéstrame cómo terminamos esto. Lo hizo. Durante las siguientes horas, explicó la estructura de su organización, la inteligencia reunida, las opciones para localizar a Arkresniki. Escuché. Hice preguntas y lentamente empecé a ver la estrategia formarse. No solo una cacería, sino una trampa, usando la desesperación de Agrón contra él, atrayéndolo donde la gente de Luca podría acabar con esto de forma definitiva. Era brutal. Era necesario. Y era la única manera de que nuestro hijo creciera sin esta amenaza sobre él. Cuando el agotamiento finalmente me venció cerca de la medianoche, me dormí con el brazo de Luca alrededor mío. Nuestro hijo pateando suavemente entre nosotros y planes de violencia bailando en mi cabeza como nanas. Debería haberme perturbado lo fácil que me había adaptado a este mundo. Pero la supervivencia exigía adaptación. Y el amor exigía protección. Así que me convertí en lo que necesitaba para mantener a mi familia a salvo. Incluso si eso significaba convertirme en alguien que no habría reconocido 6 meses atrás, vestida de novia y creyendo que mi mayor problema era la falta de pasión en mi matrimonio. Esa mujer se había ido, quemada por disparos, bombas de coche y el amor feroz que crecía en mi pecho junto a mi hijo. En su lugar estaba alguien más duro, alguien peligroso, alguien digno de estar al lado de Luca Valentasi y llamarlo socio. Y mañana empezaríamos la caza.
4 semanas en la mansión de Brooklyn pasaron con precisión militar. La gente de Luca reunía inteligencia mientras yo crecía y me volvía más decidida. A las 24 semanas, nuestro hijo era lo suficientemente activo como para que Luca lo sintiera patear desde el otro lado de la habitación cuando me sentaba de cierta manera. La vida persistía a pesar de la violencia que nos rodeaba. El giro vino de una fuente inesperada. Uno de los lugartenientes de Agron Kresnicki, un hombre llamado Valmir, se comunicó por canales clandestinos pidiendo protección a cambio de información. Estaba cansado de la violencia creciente, cansado de trabajar para un jefe cada vez más errático y dispuesto a sacrificar a su propia gente. Luca arregló la reunión con su característica cautela. Pero lo que reveló Valmir lo cambió todo. Agron ya no estaba en Lynn. Se había trasladado a un complejo de almacenes en Chelsea tras la bomba del Seaport, paranoico de que su ubicación anterior había sido comprometida. Más importante, planeaba otro ataque, esta vez apuntando directamente a la mansión con suficiente potencia de fuego para destruirla completamente. ¿Cuándo?, preguntó Luca con voz mortalmente calma. 3 días, tal vez 4, dijo Valmir con semblante perturbado. Trae especialistas del extranjero, rusos. No les importa el daño colateral. Después de que Valmir se fue con su equipo de protección asignado, Luca y yo permanecimos en su estudio mirando mapas de Chelsea. El almacén estaba fortificado, rodeado por la gente de Agron. Un asalto directo sería costoso y podría fallar. Necesitábamos que viniera a nosotros, pero en nuestros términos. El gala, dije de repente. Luca levantó la vista. ¿Qué gala? El Acuario de Nueva Inglaterra organiza su recaudación anual de fondos para conservación la próxima semana. Fui invitada a hablar 6 meses atrás antes de que todo esto sucediera. Saqué el correo electrónico en mi tablet, reenviado desde mi antigua cuenta que Dimitri monitoreaba. Es un evento público. Muchos testigos, pero también muchas zonas aisladas dentro del propio acuario. Si Agron cree que estaré allí, vulnerable y visible, no podrá resistirse. Luca estudió la invitación, claramente calculando ángulos en su mente. Pero Rachel, usarte como cebo mientras estás embarazada de 6 meses, es exactamente por lo que él lo creerá. Se supone que debo estar escondida, aterrada. Si de repente aparezco en un evento público, parece arrogancia o estupidez. De cualquier manera, vendrá. Me moví para pararme a su lado, señalando el diseño del acuario. La exhibición del océano profundo tiene puntos de acceso limitados. Controlamos el entorno. Ten a tu gente posicionada como invitados y personal. Él entra en nuestra trampa en lugar de que nosotros entremos en la suya. Estuvo en silencio un largo momento, y pude ver la guerra en su expresión. Cada instinto protector gritaba en contra, pero tácticamente era sólido. Finalmente, asintió. Seguridad pesada, chaleco antibalas debajo de tu ropa, plan de extracción si algo sale mal. Y al primer signo de peligro real, te vas. Sin discusiones. De acuerdo. Los siguientes 3 días fueron de intensa preparación. Dimitri coordinó con la seguridad del acuario. La gente de Luca se infiltró como personal de catering y limpieza. Yo ensayé mi presentación sobre la conservación de tortugas marinas, un tema que realmente me importaba a pesar de ser la tapadera para un intento de asesinato. La disonancia cognitiva era mareante. La doctora Foster vino a revisar cómo estaba yo y el bebé el día antes de la gala, preocupada por mi nivel de estrés. Tu presión arterial está elevada, dijo, frunciendo el ceño ante sus lecturas. No de manera peligrosa, pero preferiría que descansaras, no que asistieras a eventos públicos. Necesito hacer esto, le dije, por el futuro de mi hijo, para que pueda crecer sin que intenten matar a su padre. Ella miró entre Luca y yo, reconociendo la situación. Estás usándote como cebo. Estoy neutralizando una amenaza, corregí. Hay una diferencia. No parecía convencida, pero no discutió más. Después de examinar a nuestro hijo y declararlo sano pese a mi estrés elevado, guardó su equipo. Ten cuidado, Rachel. Ese bebé necesita a su madre. Necesita a ambos padres. Le respondí, eso es por lo que estoy luchando. La noche de la gala llegó con un calor inusual para septiembre.
Me vestí con un vestido fluido color esmeralda que acomodaba mi pancita mientras ocultaba el chaleco antibalas delgado que Luca había encargado especialmente. El maquillaje cubría las sombras bajo mis ojos. Las joyas brillaban en mi cuello. Parecía una mujer despreocupada, no alguien entrando en un posible fuego cruzado. Luca llevaba un traje hecho a medida que ocultaba su arma, peinado hacia atrás, cada centímetro la imagen de un empresario legítimo asistiendo a un evento benéfico. Habíamos llegado por separado, manteniendo la ficción de que estaba sola, vulnerable. El acuario de noche era de otro mundo. Tanques masivos brillaban con vida bioluminiscente, proyectando luz ondulante sobre cientos de invitados con vestimenta formal. Me moví entre la multitud hacia el área de presentación, hiperconsciente de la gente de Luca posicionada estratégicamente. Matteo estaba disfrazado de camarero. Dante posaba como acompañante de alguien. Al menos 10 más, de los que había sido informada. Todos armados, todos listos. Mi presentación transcurrió sin problemas pese a mi corazón acelerado. 20 minutos sobre esfuerzos de conservación, programas de rehabilitación con los que había trabajado, la importancia de proteger los ecosistemas marinos. Aplausos al final. Preguntas de asistentes genuinamente interesados, personas normales viviendo vidas normales, ajenas a la violencia latente bajo la superficie de su noche. Después, circulé por la recepción de cóctel, aceptando felicitaciones, hablando de medicina veterinaria con invitados curiosos, todo mientras observaba, esperando. Él llegó durante la segunda hora. Noté el reconocimiento en la señal sutil de Matteo. 3 hombres entrando por la entrada principal, moviéndose con propósito. Uno coincidía con las fotos que había estudiado. Agron Kresnicki, mayor que su primo, de rostro duro y irradiando violencia controlada. Me desplacé hacia la exhibición del océano profundo como planeado, un enorme tanque cilíndrico de 3 pisos lleno de tiburones y rayas. La zona estaba menos concurrida, más oscura. Terreno perfecto de caza o trampa perfecta, según la perspectiva. 2 de los hombres de Agron me siguieron. Fingí no notar, deteniéndome a admirar un tiburón martillo deslizándose frente al vidrio. Detrás de mí, escuché su acercamiento. Entonces se movió la gente de Luca. Sucedió rápido. Los 2 hombres fueron capturados, arrastrados a un pasillo de servicio antes de que pudieran reaccionar o gritar. Armas confiscadas, manos sujetas. Mantengo mi posición, el objetivo visible, esperando la amenaza principal. Agron apareció desde la dirección opuesta, bloqueando mi escape. Su mano estaba dentro de la chaqueta. Sin duda un arma. Nos miramos a través de 5 metros de piso pulido. El tanque de tiburones proyectando sombras que se movían. Rachel Morgan, dijo con acento marcado. ¿Eres muy valiente o muy estúpida? Ninguna. Solo estoy cansada de correr. Mantuve mi voz firme pese al corazón que golpeaba. Cansada de verte aterrorizar a inocentes porque quieres a mi hijo. Ese niño es palanca que vale millones en territorio y derechos de envío. Dio un paso más. Ven conmigo tranquilamente. Nadie más saldrá herido. Eso no fue el trato en Seaport. ¿Cuánta gente murió en tu explosión? 20-30. La ira alimentó mi valor. Estás dispuesto a matar a cualquiera para conseguir lo que quieres. El negocio requiere sacrificio. Otro paso. Deberías entender eso a estas alturas, siendo valentas. La palabra golpeó como una bofetada, pero mantuve mi posición. No soy suya. Soy su socia. Y cometiste un error viniendo aquí esta noche. ¿Crees que me atrapaste? Se rió, sacando su arma. Tengo 6 hombres en este edificio. Más afuera. Tú eres la atrapada. ¿Seguro de esos números? La voz de Luca vino desde detrás de Agron. Fría y definitiva porque ya hemos neutralizado a 4 de tus hombres. Los otros 2 están siendo escoltados bajo custodia federal. Solo quedas tú. Agron giró, levantando el arma, pero estaba rodeado. Luca directamente detrás. Matteo y Dante flanqueando. Otros 4 guardias cortando todas las rutas de escape. Las áreas públicas del acuario estaban lo suficientemente lejos como para que ningún civil escuchara o viera lo que sucedió después. Está superado, dijo Luca suavemente. Baja el arma o muere aquí. Tu elección. Por un momento, pensé que Agron elegiría la muerte.
Vi el cálculo en sus ojos, el orgullo enfrentándose al instinto de supervivencia. Luego bajó lentamente el arma. Dejó que cayera al suelo. Inteligente, dijo Luca. Matteo se acercó, asegurando las manos de Agrón con eficiencia práctica. Ahora me vas a decir dónde están tus operaciones restantes. ¿Quién sigue siendo leal a ti? ¿Qué recursos te quedan? Todo. Al infierno. Luca sonrió y era aterrador. Podemos hacer esto de la manera fácil o de la interesante. Soy paciente. Lo llevaron hacia una salida de servicio, pero los ojos de Agrón se fijaron en mí. ¿Crees que ganaste? Ese niño crecerá en sangre. Verá lo que su padre realmente es y lo destruirá. Mejor eso que crecer secuestrado por ti, respondí. Mejor cualquier cosa que tu versión del mundo. Luca se interpuso entre nosotros, bloqueando la vista de Agrón sobre mí. Sáquenlo de aquí. Sitio de interrogatorio beta. Se volvió hacia mí mientras arrastraban a Agrón, expresión suavizándose. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Se acabó? No todavía. Tomó mi codo suavemente, guiándome hacia otra salida. Necesito interrogarlo, averiguar quién más podría continuar sus operaciones. Pero sí, la amenaza principal está neutralizada. Nuestro hijo puede crecer sin esto sobre él. Salimos por pasajes de cocina, evitando el evento principal aún en curso arriba. En la SV, esperando en la entrada de servicio, finalmente me dejé caer contra el asiento, el golpe de adrenalina pegando fuerte. Luca subió a mi lado, me atrajo cerca. Fuiste increíble, dijo en mi cabello. Aterradora y perfecta. Estaba aterrorizada, admití. Pero funcionó. Funcionó. Se apartó lo suficiente para besarme suavemente. Gracias por ser lo suficientemente valiente para llegar hasta el final. Volvimos a Brooke y Line en silencio, tomados de la mano, el peso de la noche asentándose sobre nosotros. Horas después, tras que Luca interrogara a Agrón y lo entregara a las autoridades federales con toda la evidencia para encarcelarlo de por vida, nos recostamos juntos. Nuestro hijo pateaba contra la palma de Luca, ya respondiendo a la voz de su padre. ¿Qué pasa ahora? Pregunté la misma pregunta de semanas atrás, pero con distinto peso. Ahora vivimos, besó mi hombro. Construimos una vida que sea más que sobrevivir, descubrimos cómo ser padres reales en lugar de personas unidas por la crisis. Suena bien. Entretejí mis dedos con los suyos, domesticidad y aburrimiento. No creo que seamos capaces de aburrirnos. Su mano cubría a nuestro hijo protectora, pero podemos intentar ser pacíficos. 2 semanas después, Dererick apareció solicitando una reunión. Lo encontré en un café en Cambridge, terreno neutral, con 2 guardias de Luca observando a distancia. Sus ojos se abrieron inmediatamente al verme, visiblemente embarazada ahora, de 6 meses, antes de hablar, a distancia. Parecía más delgado, más viejo. Las noticias habían cubierto la explosión de Seaport y el arresto de figuras del crimen organizado albanés. Había armado el rompecabezas. Quería ver si estabas bien, dijo, con voz cuidadosa. Después de todo, estoy viva, embarazada, comprometida con el padre de mi hijo. Directa y honesta. ¿Cómo lo procesas? Revolvió su café sin beberlo. Pensé que te habían secuestrado. Te obligaron a todo. Me salvó la vida. Toqué mi pancita suavemente. Y sí, comenzó como cautiverio, pero se convirtió en otra cosa. Algo real. Dererick lo absorbió en silencio. ¿Lo amas? Sí. Sin dudar. Más de lo que creí posible. Asintió lentamente. Entonces me alegra que estés a salvo. Me alegra que hayas encontrado algo genuino, aunque destruyera lo que teníamos. Lo que teníamos nunca fue real, dije suavemente. Estábamos construyendo seguridad, no pasión. Mereces a alguien que te ame completamente. Eso nunca fui yo. Lo sé. Una sonrisa triste tocó su rostro. Adiós, Rachel. Que tengas buena vida. Tú también. Lo observé alejarse, cerrando el capítulo final de mi existencia pasada. Cuando Luca apareció a mi lado, mano cálida en mi hombro, me apoyé en él sin reservas. ¿Lista? Preguntó. ¿Para qué? Pensé que deberíamos hacerlo oficial más pronto que tarde. Sacó una pequeña caja de terciopelo, abierta para revelar un sencillo anillo de platino con una esmeralda.
Cásate conmigo. De verdad esta vez. Solo nosotros y quienes importan. Miré del anillo a su rostro, viendo vulnerabilidad bajo la confianza. Sí. Lo deslizó en mi dedo, me besó allí mismo en el café con extraños curiosos mirando. Y por primera vez en 6 meses, sentí que estaba exactamente donde debía estar. El jardín se veía completamente distinto a la última vez que estuve aquí hace 8 meses. El césped había sido destrozado por llantas de vehículos, manchado de sangre, testigo de la destrucción de mi boda planeada. Ahora estaba impecable, decorado con flores blancas y una elegancia sencilla. 30 personas sentadas en sillas frente a un arco tejido con yedra y rosas. Gente que importaba. Gente a la que realmente queríamos que presenciara esto. Me encontraba en la biblioteca de la mansión, observando por la ventana mientras llegaban los invitados. 36 semanas de embarazo. Moverme requería estrategia y asistencia. El vestido de novia había sido hecho a medida por una diseñadora que entendía que la elegancia y una pancita enorme podían coexistir. Seda champaña que caía sobre mi vientre, mangas cortas, líneas simples, cabello suelto y natural porque a Luca le gustaba así. El anillo de compromiso con esmeralda captaba la luz mientras ajustaba el vestido una vez más. «Te ves hermosa», dijo la señora Russo desde la puerta, con lágrimas ya formándose. Se había convertido en algo así como una figura maternal durante estos meses, enseñándome frases en italiano y como le gustaba a Luca el café. Él es un hombre afortunado. Yo soy la afortunada, y lo decía en serio a pesar de todo. A pesar de la violencia, el caos y las circunstancias imposibles, había encontrado algo real. La doctora Foster apareció para una última revisión. La presión arterial está bien. El latido del bebé es fuerte. Trata de no estar de pie demasiado tiempo. Y por el amor de todo lo sagrado, no entres en trabajo de parto durante la ceremonia. Haré mi mejor esfuerzo. Toqué mi vientre donde nuestro hijo presionaba contra mis costillas. Siempre activo en los momentos importantes. Escucha eso. Quédate quieto unas horas más. Matteo apareció en la puerta, incómodo con su traje formal. Es hora, señora Morgan, o pronto señora Valentasi. Respiré hondo. Acepté su brazo ofrecido y caminamos por la mansión hacia el jardín. La luz de la tarde era dorada. Perfecta. Música suave, guitarra acústica cubriendo una canción que no reconocía, pero encontraba hermosa. Los invitados se voltearon al verme, pero yo solo tenía ojos para Luca. Estaba bajo el arco con un traje carbón, manos entrelazadas frente a él, expresión abierta de una forma que pocos veían, vulnerable y feroz al mismo tiempo. Mientras caminaba hacia él, sus ojos nunca se apartaron de los míos y podía ver todo en su rostro. Amor, gratitud, incredulidad de que realmente hubiéramos llegado hasta aquí. Lo alcancé y tomé sus manos ofrecidas. Estaban cálidas y firmes, anclándome. El oficiante, un juez que le debía favores a Luca pero parecía genuinamente conmovido, comenzó: «Estamos reunidos hoy para presenciar la unión de Rachel Morgan y Luca Valentasi. 2 personas que se encontraron en circunstancias extraordinarias y eligieron el amor a pesar de cada razón para no hacerlo». Esa era una manera de describir cómo un secuestro se convirtió en romance, pensé, reprimiendo una sonrisa. Han escrito sus propios votos, continuó el juez. Luca fue primero, aclarando la garganta. Rachel, hace 6 meses te llevé de una boda pensando que solo estaba protegiendo un activo, una conexión biológica con un hijo que nunca planeé tener. Pero te negaste a hacer solo eso. Me luchaste, me desafiaste. Me obligaste a verte como persona y no como un problema que resolver. Su voz se endureció con emoción. Me hiciste querer ser mejor de lo que fui criado para ser. Me diste esperanza de que tal vez podría ser padre, esposo, algo más que un criminal con trajes caros. Prometo protegerte a ti y a nuestro hijo, honrar tu fortaleza, escuchar cuando me llames la atención y amarte por el resto de mi vida, sea larga o corta. Las lágrimas corrían por mi rostro. Las hormonas me hacían llorar incluso con comerciales últimamente, pero esto era diferente. Esto era todo. Mi turno. Apreté sus manos. Encontré mi voz. Luca, debería odiarte por destruir mi boda, secuestrarme, arrastrarme a un mundo de violencia que nunca pedí. Y por un tiempo, lo hice. Pero en algún lugar entre tu fortaleza en Broke y Line y este jardín,
Me enamoré del hombre detrás de la reputación. Has sido gentil cuando podrías haber sido cruel, honesto cuando podrías haber mentido. Me diste opciones cuando podrías haber dado órdenes. Me ves, realmente me ves, de una forma en que nunca antes había sido vista. Toqué mi barriga. Nuestro hijo está creciendo con un padre que moverá cielo y tierra para mantenerlo seguro, que le enseñará fuerza y honor. Y yo puedo estar junto a ustedes, no como cautiva ni por obligación, sino como socia. Prometo desafiarte, apoyarte, amarte en lo que venga, incluso cuando seas un dolor sobreprotector. Risas recorrieron a los invitados. Luca sonrió, esa rara expresión completa que transformaba todo su rostro. Los anillos, indicó el juez. Matteo los produjo. Simples bandas de platino, grabadas por dentro con la fecha de nacimiento de nuestro hijo. Nos los colocamos en los dedos con manos ligeramente temblorosas. Por el poder que me confiere la mancomunidad de Massachusetts, los declaro marido y mujer. El juez sonrió. Puede besar a su esposa, señor Valentasi. Luca me sostuvo el rostro con ambas manos, el pulgar limpiando mis lágrimas, y me besó con dulzura absoluta. Nuestro hijo pateó entre nosotros, obligándonos a separarnos, riendo. A prueba, dije. Bien, porque ya es tarde para echarse atrás. Luca mantuvo su brazo alrededor de mi cintura mientras nos volteábamos hacia nuestros invitados, que estaban de pie aplaudiendo. La recepción fue sencilla. Cena bajo luces colgantes mientras caía la noche. Brindis de Matteo, contando historias embarazosas sobre Luca que guardé para más tarde. De la doctora Foster, bromeando sobre la imposibilidad médica de que nuestra relación funcionara. De Dimitri, que aparentemente apostó dinero a que nos mataríamos mutuamente el primer mes. Me senté junto a Luca en la mesa principal, su mano nunca lejos de la mía ni de mi vientre. No bailamos, demasiado torpes para eso, pero nos movimos suavemente mientras la música sonaba y la gente celebraba a nuestro alrededor. Normal, doméstico. Todo lo que había pensado perdido el día que arruinó mi primera boda. A las 9 de la noche, el agotamiento me golpeó como un muro. Luca lo vio de inmediato, presentó nuestras excusas y me guió adentro. Se suponía que debíamos quedarnos hasta el final. Protesté débilmente. Es nuestra boda. Nosotros hacemos las reglas. Me levantó en brazos, llevándome escaleras arriba pese a mis protestas sobre su espalda. Luca, peso como 1000 libras ahora. Pesas perfectamente para cargar a mi hijo. Me colocó suavemente en nuestro dormitorio. Comenzó a desabrochar con cuidado la parte trasera del vestido. ¿Cómo te sientes? Cansada, feliz, aterrorizada de convertirnos en padres en 3 semanas. Me quité el vestido, agradecida de liberarme de su peso. Pensamientos normales de noche de bodas. Se rió, retirando las cobijas para que me deslizara en la cama. No creo que nada de nosotros califique como normal. Punto válido. Lo observé desvestirse, todavía apreciando la vista después de meses compartiendo esta habitación. Ven aquí. Se metió junto a mí, abrazándome con cuidado experimentado por mi pancita. Nuestro hijo pateaba contra su estómago. Una conversación entre padre e hijo que no necesitaba palabras. Gracias, dije en la cómoda oscuridad. ¿Por qué? Arruinar mi boda, secuestrarme, protegernos, amarnos. Giré la cabeza para mirarlo. Todo eso, incluso las partes terribles, porque nos llevaron aquí, su mano dibujando patrones sobre mi hombro. Yo soy quien debería agradecerte. Por no matarme mientras dormía. Por ver más allá de lo que soy hacia lo que podría ser, lo que tú ya eres, corregí. Solo necesitabas que alguien lo señalara. Nos quedamos dormidos, entrelazados, en paz de una forma que hubiera parecido imposible cuando todo esto comenzó. 2 semanas después, a las 3 de la mañana, las contracciones me despertaron. Me quedé allí midiendo los intervalos por 20 minutos antes de sacudir a Luca. Es hora. Pasó de estar dormido a completamente alerta en segundos, alcanzando su teléfono para llamar a la doctora Foster. Comenzó el caos cuidadosamente planeado. Bolsa del hospital lista, equipo de seguridad movilizado, vehículo preparado. Al llegar a Más General, mis contracciones estaban a 5 minutos de distancia y volviéndose serias. El trabajo de parto no se parecía en nada a lo que imaginé. Más largo, más doloroso, más intenso.
Luca se quedó a mi lado todo el tiempo, dejándome apretar su mano, murmurando palabras de aliento en italiano e inglés, siendo exactamente lo que necesitaba sin que tuviera que pedirlo. 12 horas después de llegar, a las 3:17 de la tarde, Thomas Luca Valentasi entró al mundo gritando su descontento, con 3.7 kilogramos. Lo colocaron sobre mi pecho de inmediato. Pequeño, perfecto y nuestro. Es hermoso, dijo Luca, voz cargada de asombro. Tocó el pequeño puño de Thomas, que se cerró de inmediato alrededor de su dedo. Míralo. No podía apartar la vista. Nuestro hijo, el bebé que empezó como un arma biológica y se convirtió en el centro de todo. Cabello oscuro como su padre. Mi nariz. Un rostro que era únicamente suyo. Se calmó con el contacto piel con piel, su pequeña boca trabajando mientras trataba de comprender este brillante y frío mundo. Hola, bebé, susurré. Hemos estado esperándote. Los siguientes días fueron un torbellino de agotamiento y amor abrumador. Thomas alimentándose cada 2 horas, aprendiendo a navegar los básicos de la paternidad, visitantes entrando y saliendo. Luca fue una revelación, completamente transformado por la paternidad. Cambiaba pañales con concentración absoluta, me mecía durante los periodos de llanto, cantaba nanas italianas que su madre le había cantado a él. Llevamos a Thomas a casa en Brooklyn un martes por la tarde. La habitación del bebé estaba lista, pintada con un mural de animales exóticos que había encargado, un tema de safari para nuestra pequeña e improbable familia. Esa primera noche, nos quedamos juntos sobre su cuna, observando cómo dormía con la intensidad de quienes habían luchado para darle un mundo seguro. Lo hicimos, dije suavemente. Está aquí, seguro y es nuestro. Lo hicimos. Luca me abrazó contra su costado. Gracias por él, por nosotros, por todo. 6 meses pasaron en un borrón de noches sin dormir y momentos perfectos. Thomas creció, prosperó, desarrollando una personalidad obstinada y dulce en igual medida. Abrí una nueva clínica veterinaria especializada en rehabilitación de animales exóticos, trabajando a tiempo parcial mientras criaba a nuestro hijo. Luca gradualmente trasladó más de sus intereses comerciales a negocios legítimos, reduciendo el peligro de su mundo. No era perfecto. La seguridad seguía siendo necesaria. Aún había amenazas, aún desafíos, pero los enfrentábamos juntos, socios en todo sentido. En una suave tarde de octubre, estaba en mi oficina de clínica sosteniendo a Thomas mientras examinaba radiografías del ala de un halcón de cola roja. Él balbuceaba ante las imágenes, alcanzándolas con sus manitas gorditas. 6 meses y ya curioso de todo. Tu mamá ayuda a los pájaros, le dije. Tal vez algún día tú también los ayudes. Se abrió la puerta de la clínica y Luca apareció temprano para recogernos. Cruzó la habitación, me besó y luego tomó a Thomas, que inmediatamente se aferró al cuello de su padre. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó. Bien. Arreglé un ala de halcón. Consulté sobre una infección respiratoria de una serpiente. Cosas normales. Comencé a empacar. ¿Y el tuyo? Reuniones tediosas sobre contratos de envío. Contratos de envío legales, enfatizó con una sonrisa. Muy aburrido. Bien. Aburrido es bueno. Volvimos a casa juntos. Thomas balbuceando en su asiento del auto, hablando de nada importante y de todo lo que importaba. Cena esperando en casa. Rutinas de dormir que había que coordinar. 1.000.000 de pequeños detalles que conformaban una vida. Más tarde, cuando Thomas estaba dormido y nos sentábamos en la terraza, viendo las luces de Boston titilar a lo lejos, me recosté contra el hombro de Luca. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunté. Ese día que arruinaste mi boda. Él lo pensó seriamente. Me arrepiento del dolor que te causó al principio. El miedo, la pérdida de elección, pero el resultado. Se giró para mirarme a los ojos. Conseguirte a ti, conseguir a Thomas, construir esta vida. No, nunca podría arrepentirme de eso. Bien. Lo besé suavemente porque yo tampoco me arrepiento. Incluso las partes terribles nos trajeron hasta aquí, nos hicieron ser esto. Nos sentamos en un silencio cómodo, 2 personas que se habían encontrado en el caos y habían construido algo hermoso a partir de los escombros. Nuestro hijo dormía tranquilo dentro, ajeno a la violencia que había precedido su existencia. Crecería con seguridad, con amor,
con padres que habían movido montañas para protegerlo. Mi día de bodas había estallado en violencia y reclamaciones imposibles. Un hombre que nunca había conocido me había declarado suya. Me había sacado de la vida que había planeado para llevarme a su mundo peligroso. Y de alguna manera, imposible, se había convertido en lo mejor que me había pasado. La vida tenía una forma extraña de resolverse, pensé, entrelazando mis dedos con los de Luca. Éramos una pareja improbable, formada a partir de secuestro, biología y decisiones tomadas bajo presión. Pero al amor no le importaban las circunstancias. Solo le importaba la verdad. Y la verdad era simple. Éramos familia, imperfecta, complicada, forjada en fuego, pero nuestra, completamente y eternamente nuestra.